Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya estamos listos aquí en el estudio con el diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Faría. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista Venevisión. Buenas tardes, muchas gracias, Mirena. Entendemos que quien aspira a la reelección o quien detenta el poder, quien detenta el gobierno políticamente hablando y en las labores de marketing político, cuando hay una campaña electoral, vende la gestión. Quien le adversa vende la esperanza. Políticamente pudiéramos decir que el 6 de diciembre ganó la esperanza en Venezuela. ¿Cómo se interpretan estos resultados en el Partido Socialista Unido de Venezuela y de qué manera se enfila la rectificación de lo que pudiera interpretarse también como un voto castigo? El elector que hace el voto castigo, ¿de quién espera la respuesta? ¿Espera la respuesta de que los gobernantes chavistas reaccionen o que los líderes de la oposición le den una respuesta? Sí, bueno, qué bueno que me haces esa pregunta. Nosotros hemos evaluado de una manera muy detallada y autocrítica. Hemos hecho un balance de la campaña y también del tiempo que precedió a la campaña. Y podemos constatar lo siguiente. Hubo un voto castigo, como tú lo señalas. Voto castigo motorizado por el malestar y el disgusto. Ese fue el motor fundamental. No coincido en la apreciación de que la oposición pudo haber propuesto algo y por lo tanto presentado esperanzas al pueblo. Eso no estuvo presente en ningún momento. La oposición hizo una campaña donde prácticamente se sometió al desgaste de la política gubernamental. En ese sentido, la falla nuestra fue no haber presentado una propuesta, un proyecto y una gestión que generara confianza. Eso lo tenemos que nosotros superar, enmendar y restablecer de manera inmediata. No hay ninguna revolución y tampoco gobierno que se pueda sustentar con un proyecto político que no genere y reproduzca de manera permanente la esperanza de la cual viven esa revolución y ese gobierno. Y eso para nosotros significa un profundo proceso de rectificación, revisión de todo lo que estamos haciendo. Nosotros fuimos a la campaña con la tesis de la guerra económica y el pueblo no creyó en eso. A mí no me cabe la menor duda de que hay síntomas y manifestaciones claras de desestabilización, dólar today, la especulación, etc. Pero el pueblo no lo siente así. Y no lo siente así porque las manifestaciones de la crisis económica los golpean muy duramente en las colas y en los precios que se aceleran de una manera muy peligrosa para la sociedad venezolana. ¿Qué implica esto? Si nosotros con nuestras políticas no podemos enderezar los entuertos y reimpulsar la economía hacia el crecimiento, es obvio que las políticas económicas que estamos adoptando no son las adecuadas, no son las más eficientes para atender esta realidad, esta coyuntura. Y eso implica para nosotros un profundo proceso sin dogmas y sin complejos de rectificación, sobre todo la política económica que será el punto central de la agenda política del país el año que viene y yo pienso que los otros 2 años subsiguientes. Así de profunda es la crisis y así de impactante es el tema económico en la cotidianidad de nuestro pueblo. El día de hoy se va a llevar a cabo una sesión ordinaria del actual Parlamento del cual usted forma parte. ¿Qué se espera en la sesión de hoy? Muchos han criticado las últimas decisiones que se han tomado en el Parlamento, lo consideran como una forma de tentar a lo que va a ser la nueva Asamblea Nacional con la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, las últimas designaciones. ¿Qué se espera en la sesión de hoy en la Asamblea Nacional? Hoy se están debatiendo 2 leyes y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia los designaremos nosotros en sesiones subsiguientes. Ahora, un primer elemento, la Asamblea no deja de funcionar, tiene un mandato que finaliza el 4 de enero, ¿no? En la madrugada del 4 de enero. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad con el país y vamos a ir hasta las últimas consecuencias con
la responsabilidad que nos dio y nos delegó el país. Lo vamos a hacer. Ahora, más allá de la Asamblea Nacional, nosotros estamos desarrollando un plan ya activado para retomar la ofensiva política, que nos permita a nosotros impulsar los grandes planes de la revolución bolivariana que han tropezado este último año con muchos obstáculos y yo pienso van a seguir tropezando en el año 2016. El Partido Socialista Unido de Venezuela y el chavismo en general se ha declarado en un proceso de reflexión, pero no estática, sino una reflexión que impulse a la acción, a la corrección de muchísimos problemas. Y ahí hemos identificado 4 puntos. ¿Cuáles serían esos 4 puntos? En primer lugar, revisar al partido en su estructura y en su funcionamiento. Tenemos fallas, tenemos que revisarlas y tenemos que corregirlas. Y pusimos todos los cargos a la orden, los que tenemos en el partido. El gobierno está obligado a elevar de una manera sustancial su eficiencia. Y en ambos casos, partido y gobierno, existe la necesidad de restablecer una conexión muy estrecha y muy armónica, orgánica, viva, con el pueblo. Nosotros estamos haciendo este proceso revolucionario en función de los intereses del pueblo, y el pueblo es el principal actor, de tal manera que no puede existir ninguna brecha que nos separe. Y hay 2 elementos adicionales, el tema comunicacional, donde hemos venido fallando de una manera recurrente, nuestro mensaje no llega a la población, no tiene que ver con la cantidad de medios y con la cantidad de minutos que aparezcamos, sino con la calidad del mensaje, el vínculo, el anclaje con la realidad que tiene este mensaje, y el tema fundamental para mí, que es el tema económico. Aquí hay problemas estructurales, pero si nosotros no resolvemos el tema económico, el tema de la producción, contenemos los precios y garantizamos que el aparato productivo retome su crecimiento en condiciones de estabilidad para darle mayor bienestar al pueblo, para garantizar mayor estabilidad política y sobre todo para garantizar mayores niveles de soberanía nacional, bueno, va a ser muy difícil que no solamente la revolución se mantenga, sino que el país vuelva a una situación de tranquilidad y de estabilidad. El año 2016 será un gran reto para nosotros, en el sentido de que tenemos que adoptar un conjunto de políticas, un conjunto de medidas y estrategias que le den mayor coherencia a la política económica, pero también para la oposición, que tiene ahora una tremenda responsabilidad. Ahora no se trata sencillamente de lanzar piedras y decir mentiras. Tienen allí una cuota de poder que están obligados a administrar y a ejercer de una manera muy responsable, lo cual no ha ocurrido nunca en 16 años de revolución por parte de la oposición. No tenemos una oposición democrática. Ojalá se presente un escenario en el cual la oposición asuma su rol como tal en la democracia venezolana. Hablando de retos, ha habido muchas matrices de opinión que señalan que de alguna forma el oficialismo estaría intentando torpedear el ejercicio de la nueva Asamblea Nacional, incluso torpedear la instalación el 5 de enero de la nueva Asamblea Nacional. ¿Esto está planteado de esta forma? No, yo creo que esos son rumores que más bien obedecen a una dosis, y me perdonas la palabra, que es quizá un poquito brusca, de cinismo, ¿no? Si alguien aquí ha tratado de torpedear el funcionamiento de las instituciones, son las fuerzas opositoras. Incluso antes de llegar a la Asamblea Nacional, esto ocurrirá el 5 de diciembre, y el 5 de enero, y habrá absoluta normalidad y tranquilidad para que la Asamblea comience a ejercer sus funciones. Eso sí, no es un cheque en blanco, tienen que apegarse a las leyes. Nosotros garantizamos esas condiciones, pero antes de ellos llegar allí, ya están lanzando un conjunto de argumentos absolutamente destemplados que perfilan un año 2016 de cumplirse esa bravuconería complejo, porque nosotros tenemos la obligación de recuperar la economía, una tarea de toda la nación, no solamente del gobierno, del sector privado, de los partidos de la oposición, y eso no podrá ocurrir en un contexto de inestabilidad y conflictividad política. En la oposición, tengo yo mal augurio, la derecha venezolana va a querer generar un conjunto de conflictos políticos e institucionales para precisamente torpedear al gobierno, maniatar al gobierno en el desarrollo de sus políticas, fundamentalmente las sociales, y querer generar un foco de tensión que impida que la economía se desarrolle. Y aquí se puede generar un círculo vicioso en detrimento de los intereses de toda la nación. Una crisis política, institucional, que repercuta negativamente en la situación económica, se agudiza la crisis económica, eso genera malestar social,
mayor al que ya existe, eso puede recrudecer la crisis política y eso es muy peligroso. Es decir, los sectores de la oposición creo que tienen malos consejeros. Sí, van a seguir esa línea de confrontación abierta hacia el gobierno revolucionario. Nosotros tenemos una agenda y tenemos un poder suficiente para llevar a cabo nuestros planes. Tenemos a un gobierno nacional, tenemos gobernaciones, en su mayoría alcaldías, tenemos un pueblo movilizado. Es decir, el gran drama de la oposición es que tiene un espacio de poder que quizás no lo hubiera querido alcanzar porque ahora tienen que actuar con responsabilidad de cara a todo el país. El país lo va a sentenciar. Ellos prometieron algunas cosas. Ellos no presentaron ningún proyecto de país y muchas veces ni siquiera los candidatos, pero prometieron algunas cosas. Hicieron promesas, como que las colas se acabarían, como que la inflación se reduciría. Nosotros vamos a estar pendientes de que ellos cumplan con esas acciones y que verdaderamente ejerzan de manera responsable su función como oposición y como mayoría en la Asamblea Nacional. Diputado, en función a esas promesas y ya separándonos un poco del tema económico y trasladándonos al plano político, hay un tema que también ha sido un punto de honor para la oposición venezolana y que ha estado en el foco no solamente nacional, sino también internacional, y es el tema de la amnistía. ¿Cuál debería ser la postura, a su juicio, del Ejecutivo Nacional en este sentido? ¿Debería darse la ley de amnistía para los llamados presos políticos o se debería dejar que transcurra la instalación de la Asamblea Nacional y esperar que de alguna forma se defina esto de otro modo? Mira, las amnistías y también los indultos se pueden ejercer sobre la base de delitos que estén relacionados con el tema o sanciones que estén muy vinculadas al tema político. Ahora, aquí hay crímenes comunes, aquí hay acciones que repercutieron negativamente en el país, que ocasionaron la muerte de personas. Yo pienso que la impunidad le ha hecho mucho daño al país y ejercer el poder político sobre la base de la ética impide que nosotros podamos premiar por un resultado electoral que es circunstancial, por unos votos que, por cierto, no le pertenecen a la oposición por las bondades y por lo atractivo de su promesa, sino sencillamente por un disgusto y un malestar que hay hacia el gobierno. Nosotros no podemos premiar a personas que están presas por haber cometido crímenes de lesa humanidad, haber sido partícipes en una estrategia que ocasionó la muerte de muchas personas. Y ese sector, fundamentalmente ese sector, está comenzando a tener una influencia muy importante en esa mayoría parlamentaria y eso nos lleva a nosotros a reflexionar en relación a lo que puede ocurrir el año 2016. Más allá de cuáles son sus pretensiones, esta Asamblea Nacional va a tener que confrontar. Si va por la agenda del conflicto, va a tener que confrontar con un pueblo que no va a permitir que se le arrebaten sus conquistas. Este pueblo no votó en contra de las conquistas. Este pueblo votó a favor de que esas conquistas se profundicen, conquistas sociales, conquistas populares y conquistas políticas. Y para eso, ahí va a estar el Partido Socialista Unido de Venezuela, revisándose profundamente, diseñando unas políticas exactamente que logren revitalizar a la revolución bolivariana. Y en cualquier escenario que se presente, constituyente, revocatorio, conflictividad externa, estaremos nosotros para seguir garantizando la paz. Aquí se impone nuevamente lo que vimos en el último programa donde nos vimos. El chavismo es la única fuerza que garantiza la paz y lo vamos a hacer incluso sin la mayoría en la Asamblea Nacional. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Faría, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias, Andrina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado.